El asa del bolso se arrancó, como si Nastia hubiera traspasado el umbral de su entrada. Lleno de todo tipo de cosas, cayó por las escaleras, y la joven solo atinó a pensar en alegrarse de que la leche de la botella de cristal ahora estuviera colgando en la segunda bolsa. Después de respirar profundamente, de alguna manera juntó algunas de las compras de la bolsa rota, las recogió en forma de bolsa y las arrastró hasta el ascensor. En el apartamento, Nastia se permitió llorar. Estaba aturdida, limpiándose los largos y salados rastros de sus mejillas. ¿Cómo sucedió que ella vive una vida así? No es suyo en absoluto. Nuestro. Algún tipo de irreal. Nastia estuvo casada durante 8 años. Cuando el mariscal Mendelssohn tocaba para ellos con su elegido Igor, le parecía que toda su vida transcurriría como mantequilla. Ambos, aunque eran jóvenes especialistas, no ganaban el menor salario y tenían aproximadamente las mismas aspiraciones y aficiones. En general, podrían seguir adelante. Sin embargo, sucedió que con el tiempo, todos los flujos de dinero se juntaron en una mano, hacia la esposa de Igor. Comenzó a distribuirlos individualmente, lo que sería absolutamente beneficioso para el presupuesto familiar. Al principio, Nastia e Igor estaban ahorrando para un apartamento. Por supuesto, a pesar de los salarios no pequeños, les resultó imposible comprar una casa de inmediato. Aquí, el deseo de Igor de ahorrar lo más rápido posible incluso ayudó a los recién casados a resolver su problema lo más rápido posible. Su primera compra seria, varios años después, a modo de ahorro de todos los tiempos, fue este apartamento. Luminoso, de 2 habitaciones, en buena zona. Nastia no podía estar feliz por su marido, con quien se mudó a un nuevo apartamento. Eso sí, con esta compra empezaron a permitirse menos y empezaron a ahorrar. Pero no tuvieron elección. Los padres del marido murieron 2 años antes de su matrimonio y no dejaron nada en herencia. Y la propia madre de Nastia vivía en una pequeña casa de pueblo y no podía ayudar económicamente a su hija. Por lo tanto, el apartamento se convirtió en un objeto de orgullo durante muchos años. Al principio todo fue como antes de la boda, y luego Nastia comenzó a notar que entre ellos e Igor ya no había ternura, ni calidez, ni pasión. Nada en absoluto. Como si llevaran más de una década casados. Pero su marido empezó a invertir con mucho éxito. Al principio logró ahorrar algo de dinero de su salario, que en unos meses pudo duplicar o incluso triplicar. Luego comenzó a pedir dinero a su esposa, del cual también obtuvo una ganancia. Al principio, Nastia trató de protestar activamente contra tal apropiación de su capital, porque quería ayudar a su madre, viajar, gastar dinero en cosas hermosas para ella y su familia, e Igor la privó de esa oportunidad y lo hizo de manera grosera y sin apelación. Logró convencer a su esposa cuando lo persuadieron, y cuando lo convencieron con palabras groseras y duras, e incluso insultos, que a veces eran muchos, de que tener su propia almohada de seguridad es una condición necesaria para sobrevivir en un mundo moderno cruel. Acostumbrados a vivir modestamente durante el pago de las deudas del apartamento, Nastia e Igor empezaron a posponerlo. Poco a poco, este hábito se fue arraigando tanto en los cónyuges, especialmente en el marido, que Igor abrió un cuaderno especial en el que empezó a anotar ingresos y gastos. Este cuaderno contenía información sobre cuánto se pagó por los servicios públicos, cuánto se gastó en viajes, cuánto se gastó en comida y cuánto se gastó en un día negro. Estas acumulaciones se multiplicaban constantemente gracias a los esfuerzos de Igor, y el joven marido estaba muy orgulloso de este hecho. Solo una cosa no estaba escrita en el cuaderno. ¿Cuánto se gastó en algo agradable para usted personalmente? Nastia ya no recordaba cuándo fueron por última vez a un café con su marido, y mucho menos al restaurante. Sabía que no podía permitirse el lujo de planear unas vacaciones en el mar y que Igor no aprobaría la compra de un segundo par de zapatos antes de que el primero se rompiera por completo y quedara completamente inadecuado, para un par de calcetines. Nastia tenía un par de zapatos para cada temporada y este principio se conservaba en todo. No hay ropa en el bolso con exceso, ni cosméticos.
Ni los servicios de peluquero ni de manicurista podían permitirse a Nastia. Otro gasto adicional, según Igor, en su familia eran los servicios de entrega de compras o los taxis. Ni uno ni el otro podrían utilizar a Nastia. Todo el dinero que sacó de las tarjetas el día del salario se lo pasó a Igor, quien, después de anotar la información en el cuaderno, tomó los billetes para futuras inversiones. Entonces resultó que para las dulces alegrías femeninas, que para ella durante mucho tiempo no eran la manicura y las compras, sino la entrega de pesadas bolsas con compras, ya no había dinero. Hasta hace poco, el propio Igor ayudaba a su esposa los fines de semana. En su deber, el marido salió a entregar las compras realizadas en el supermercado al apartamento donde Nastia ya estaba empezando a hacerlas. Colocar, lavar, rociar, etc. Pero durante varias semanas. Como una joven lo hizo todo ella misma. Y sin ninguna alegría. El régimen de duro ahorro endureció a su marido. Nastia vio claramente cómo Igor cambia bajo la influencia de sus sueños de gran capital. A veces le parecía que esta no es la persona a la que una vez le dijo que sí en una situación romántica. Incluso los niños, objeto de orgullo de cualquier familia, fueron declarados en el decreto hasta que acumulen la cantidad necesaria para una vida pobre. En principio, la joven estaba algo de acuerdo con su marido en este asunto. La propia Anastasia creció en una pobreza total, que a veces limitaba literalmente la pobreza. Ella nunca tuvo ropa bonita de moda, joyas o juguetes caros. Era la más pobre de la clase y, a menudo, otros niños criticaban su pobreza. Durante toda su infancia, Nastia nunca logró ir al mar, porque para ello necesitaba una cantidad muy grande, que su madre simplemente no podía tener por voluntad propia. Por lo tanto, Anastasia creía con razón que solo aquellas familias que deberían dar a luz a niños que se mantengan más o menos firmes sobre sus pies, y para quienes la compra de un paquete adicional de calzoncillos definitivamente no será un problema, lo que rompe la brecha irreparable en el presupuesto familiar. Mientras ellos vivan así. Nastia, con pena, se dio cuenta de que podía permitirse, si no todo, bastante. Y la ropa, que no sea de marca, pero al menos cómoda y bonita. Y buena comida en la mesa no una vez que un niño de 5 años, sino literalmente todas las semanas. E incluso viajes anuales al mar, al menos dentro del país. Pero su marido no aprobaba nada que no se le ocurriera pegar. Nastia presionó el botón del hervidor eléctrico, el más barato, comprado para la venta entonces, cuando su antecesor ardía con efectos especiales en forma de bombillas de humo. Para prepararse un desagradable café disuelto, comprado también con descuento, porque vencía su plazo de validez. Tenía las manos cansadas después de traer 2 bolsas pesadas, primero de la tienda a la parada y luego de la parada al apartamento. Hacía frío en el apartamento. A finales de noviembre no hubo heladas fuertes y, por tanto, la calefacción no fue demasiado fuerte. Igor no le permitió utilizar los aparatos de calefacción. Después de todo, son demasiada energía eléctrica. Siapka, envuelta en una manta, decidió llamar a su marido. Estaba molesta y molesta porque por segunda vez Igor ignoró su solicitud de ayudarla con las compras. 1, 2, 3, nada. Igor no contestó el teléfono. Sin embargo, últimamente empezó a hacerlo a menudo. Nastia suspiró y dejó el teléfono sobre la mesita de noche. Por la noche, Igor le volverá a contar lo ocupado que estuvo todo el día y, por lo tanto, bueno, no tuvo absolutamente ninguna oportunidad de responder a la llamada de su esposa. Hacía tiempo que había empezado a sospechar que su marido la estaba engañando. Igor se volvió lúgubre e inequívoco, lúgubre y reservado. No cambió nada, solo su hábito. Quitarle todo el dinero el día del salario. Y el resto de sus dulces hábitos familiares se remontan al verano desde hace mucho tiempo. Hoy Nastia acaba de recibir dinero e incluso una bonificación. Para celebrar el fin de año, que ya se vislumbraba en el horizonte, la dirección se mostró generosa con una agradable adición a los ingresos mensuales habituales.
¿Y ahora? Nastia estaba esperando una opción. Déjese este dinero para ella, recompénsese por su vida en el estado de la economía más protegida o dele todo a su marido hasta el último centavo, como estaba acostumbrada. Después de que Igor ignoró una vez más su llamada, Anastasia tomó una decisión y saltó de la cama, girando ligeramente la taza de café sucio y soluble. No tomaré café en casa, sino en la cafetería, decidió Nastia, y su educado barista me lo preparará. También pediré uno con una exuberante espuma blanca encima. La imaginación inmediatamente dibujó a la niña una taza blanca como la nieve en un platillo, desde donde el vapor cae al techo. Y el sabor del buen café, que Nastia hacía tanto tiempo que no probaba. Habiéndose reunido en un abrir y cerrar de ojos, Nastia literalmente corrió hasta la parada. Ahora ella no notó ese tono gris. Lentitud y humillación que vi hace apenas media hora, cuando apenas me arrastraba con pesadas bolsas desde el supermercado. La niña se dio unas palmaditas en el pie mientras caminaba por la acera y se sentó cómodamente en un sillón mullido del salón. Hoy tendrá vacaciones. Irá al centro comercial, que está a 2 paradas de su casa, se permitirá beber una taza de una bebida aromática con merengue y luego se comprará una nueva espuma para lavar. En lugar de jabón de tocador barato, que había estado usando durante varios años. La primera parte de su plan transcurrió sin problemas ni desorden. Disfrutando del ambiente de una cafetería económica pero elegante y acogedora, Nastia salió y fue a una tienda de productos químicos y cosméticos para el hogar. El camino de la joven pasaba por otras boutiques y centros comerciales de este centro bastante popular. Zapatos, bolsos, ropa de cama, toallas, vajilla. Pero el próximo botín ha atraído durante mucho tiempo a Nastia con sus vidrieras de vidrio. Allí, en estas encantadoras vidrieras, se exhibían los más maravillosos modelos de abrigos de piel, medias mangas y chaquetas de cuero, de todo tipo y variantes. Nastia nunca tuvo ropa de invierno más cara que el abrigo de piel chino del mercado. Y es por eso que a la niña le gustaba tanto permanecer de pie, absorbiendo con todo su cuerpo la atmósfera de la hermosa vida. Ella vio cuán felices suelen ser las caras de las mujeres elegantes, con un peinado perfecto y un hermoso maquillaje, cuán orgullosos están los hombres, capaces de hacerle un regalo de este tipo a su amada. Y es por eso que cada vez que era necesario hacer compras inteligentes, llevaba a Nastia a este centro comercial y esperaba algo en la vitrina durante mucho tiempo. En realidad, Nastia pensó muchas veces que podría comprarse un abrigo de piel o una chaqueta, y al final un lindo vestidito. Sus salarios, con bonificaciones y remesas, serían suficientes para permitirse una compra así incluso una vez cada 6 meses, sin mencionar la compra de un abrigo de piel para varios años. Sin embargo, tan pronto como se atrevió a expresarle de alguna manera sus pensamientos a Igor, él ya había estado pegándola con una lona durante varios días y otras malas palabras. Según él, ella es una persona de mente ligera y no sabe pensar en el futuro. Y él, Igor, sabe cómo hacerlo y no permitirá que su mujer gaste dinero en tonterías. Nastia luego guardó silencio, aunque pensó que en invierno Igor no usaba ropa del mercado en absoluto. Y ahora, acostumbrado a congelarse frente al escaparate de productos de piel, Nastia se comía a sus visitantes con los ojos. El espejo estaba lleno de mujeres brillantes. Era de tamaño mediano, con el pelo recogido en una diadema de color bronce, labios de colores brillantes y una voz fuerte e imponente. Todo esto fue visto y escuchado por Nastia a través de las paredes de vidrio de la tienda. La clienta se dirigía a su acompañante, que probablemente estaba sentada en el sofá, y por tanto cubierta en una percha con nuevos modelos del dúplex. A las mujeres les gustaba más un abrigo de piel que a otros. El gris plateado con elegantes estampados en la figura y un cuello exuberante. Nastia se ganó este modelo en particular en septiembre, cuando se exhibieron en la vitrina las primeras muestras de la nueva colección. Ahora esta mujer seguramente se comprará algo tan maravilloso. Nastia incluso la envidiaba. Probablemente tenga un marido muy generoso y amable.
ya que puede permitirse el lujo de observar tal debilidad de la esposa del fashionista a través de sus dedos. Mientras tanto, los comerciantes vestidos con ropa de marca rápidamente guardaron el abrigo de piel en una bolsa de cartón y se dispusieron a pagar. El hombre, sentado en el sofá para recibir visitas, pagó la compra, tomó a su pareja de la mano y salió de la tienda, y literalmente se escapó. Porque el hombre que guió elegantemente al feliz comprador del costoso salón resultó ser Igor, su propio marido. Decir que Anastasia fue derrotada por esta vista no es nada que decir. Fue literalmente asesinada y aplastada. Ese día no hubo compras, porque Nastia acaba de llegar a casa. Tan pronto como la puerta se cerró para la joven, ella rompió a llorar y se sentó en el frío suelo del pasillo. ¿Por qué la vida es tan injusta para ella? Nastia no tenía respuesta a esta pregunta. De alguna manera, después de haber superado sus experiencias, empezó a preparar una cena sencilla. Igor siempre asignaba una cantidad estrictamente determinada de comida para cada día y, por lo tanto, la elección del menú no les resultaba muy buena. Así que hoy para la cena tuvo que cocinar un plato sencillo y económico, pasta en flotación. Habiendo puesto el agua en la sartén, Nastia una y otra vez volvió pensativamente a sus experiencias. ¿Cómo pudo Igor hacerle esto? Y lo más importante, ¿para qué? Ella siempre fue tranquila y obediente con su esposa, estuvo de acuerdo con su amante en todo, le ofreció ayuda, no se impuso. Y entonces él le devolvió su confianza y amor. El agua hirvió y Nastia miraba el vapor blanco que caía de la olla. Él estaba revoloteando, al igual que su amor por el traidor. Nastia tomó una decisión. Igor llegó a casa alrededor de la medianoche, feliz y feliz. Pensó que su esposa estaba dormida, así que intentó abrir la puerta de entrada. Lo más silenciosamente posible. Al ver la luz en la cocina, se sorprendió e incluso encontró fuerzas para elogiar a Anastasia. Eres un buen chico, Nastia. Pensé que tendríamos que posponer nuestros cálculos hasta mañana, pero me habéis esperado. Buena niña. Esperé. Como si nada hubiera pasado, le respondió Nastia. ¿Dónde has estado? Es demasiado tarde. Sí, me senté en la oficina. Mucho trabajo, solo un lugar pobre. Escuche lo que nos ofrece el jefe. Durante la cena, Igor le contó a Nastia todas las tonterías y tonterías de su vida en la oficina. Hasta ese día, Nastia creía en su historia y ahora la percibía como un trasfondo, como una radio. Ella dice, y bueno. Bueno, dijo su marido, lo siguiente de las cenas, danos dinero, haremos los cálculos. Dicho esto, sacó de su cartera una gruesa libreta azul y la abrió por la página correcta. Lo traeré ahora, gritó Nastia con un eco. Mientras Nastia sacaba los billetes de su bolso, los contaba y los ponía en la mesa, Igor apretaba los botones de la calculadora. Entonces resulta que en total tenemos 280.000, respondió finalmente. Es tan grande, exclamó Nastia. Puedes alquilar directamente otro apartamento si quieres, ¿verdad? Lo mismo. Por supuesto, tartamudeó Igor. Pero no malgastaremos nuestro dinero en semejantes tonterías. Piensa por ti mismo, ¿por qué necesitamos un segundo apartamento? Tenemos un lugar donde vivir e invertimos este dinero. Igor se lo explicó como si fuera pequeño, pero Nastia ya conocía con seguridad todos sus argumentos. Ahorraremos contigo, y luego. Si no sabes gastar el dinero correctamente, pregúntame. Nunca cometó errores. Habiendo terminado su habitual discurso sobre los beneficios del control del gasto familiar en ratas en este fatídico día, Igor extendió la mano hacia la mesita de noche de Nastia, pero miró a su esposa. Y algo en los ojos de Nastia lo detuvo y lo alertó. ¿Qué pasa, liebre?, preguntó de nuevo. Nastia llegó tarde y pensó que su marido no la había llamado con una palabra menos cariñosa hacía tanto tiempo, durante varios años. Nada. Ella le respondió en tono, solo quería preguntar, ¿y comprar un abrigo de piel es una buena inversión? ¿Abrigos para zapatos?
Los ojos de Igor se llenaron de lágrimas y su cuello inmediatamente sudó. ¿Por qué exactamente el abrigo de piel? Bueno, tu FIFA eligió exactamente el abrigo de piel por alguna razón, respondió Nastia con calma. No le cuentas sobre la inversión. Ella y yo intentábamos justificar a Igor, pero Nastia lo detuvo con un gesto. Que no vale la pena. Basta, Igor. Vi todo con mis propios ojos y no creeré ninguna de tus excusas. Mañana tomaré medidas para no tener nada en común contigo, ni siquiera un apellido. Bueno, por ahora, pensemos en cómo dividiremos nuestro té. Este apartamento en términos de coste es casi igual a lo que hemos acumulado durante estos 8 años. Elegir. Me das los ahorros y te quedas con el apartamento, o me dejas el apartamento y te vas con tu dinero muy lejos. No puedo, dijo finalmente. No puedo darte los ahorros. Los perdí. Hay ficción en el cuaderno. No están ahí. Para Nastia, esto fue un duro golpe. Sin embargo, hoy la niña ha sufrido lo suficiente como para dar la cantidad de dinero para la compra de un apartamento. Suelo del nieto. ¿Qué ahorros hay? Bueno, entonces respondió ella al despreocupado marido. Y la grabación del número de hoy también es ficción. Con estas palabras, juntó las pilas de libros cuidadosamente dobladas y se fue a la cama. Esta ronda de confrontación quedó atrás. Después de un mes y medio, Nastia se ha liberado oficialmente de toda presión posible por parte de Igor. Después de celebrar el Año Nuevo, una joven decidió pasar esta página de su vida y seguir viviendo. Sin embargo, no fue tan fácil como hubiera sido. A finales de enero, Igor dividió sus cuentas y se convirtió en propietario oficial de la mitad de su apartamento. Como el dinero de sus cuentas realmente no llegó, la vivienda era lo único que los cónyuges podían compartir. Y unos días más tarde, a principios de febrero, sonó una llamada telefónica a la puerta por un resfriado y Nastia lo miró a los ojos y preguntó, más por costumbre que por verdadera necesidad. ¿Quién está ahí? Abre inmediatamente, dijo detrás de la puerta. La niña miró a los ojos a la misma mujer que era su amiga en la tienda de pieles. Estaba parada frente a su puerta justo en su reciente compra. Abre, digo. El visitante no se hizo esperar. Nastia decidió que la mujer había venido por las cosas de Igor. No ha estado en el apartamento desde hace varias semanas y probablemente quería quitarle la ropa. La joven abrió la puerta y el inesperado invitado entró lentamente y con dignidad en el pasillo. Miró con escepticismo a la anfitriona de pies a cabeza. Por alguna razón recogió rápidamente sus zapatos con un calcetín o un yum en el suelo y anunció. Ahora soy yo la anfitriona. No estás sordo. Esperando con ansias la reacción de la chica ante su apariencia. Dije que ahora soy la anfitriona aquí. ¿Cómo? Déjame preguntarte. Nastia comenzó a recuperar gradualmente su autocontrol habitual. ¿Y entonces? Frente al rostro de Anastasia, la invitada agitó algunos documentos que sacó de un elegante bolso de cuero que colgaba de su hombro. Igor Evgenich me dio la mitad de su apartamento y ahora viviré aquí. Con estas palabras, sin despedirse, la mujer caminó directamente por el pasillo, sin prestar más atención a Nastia. Solo quedaba cerrar la puerta con cuidado. Si la mitad del apartamento realmente resultó ser el dueño del divorcio, entonces el negocio de Nastia iba mal. La niña entendió esto. Mientras tanto, en la gran sala había un susurro y una conmoción por la falta de hospitalidad de Nastia. La propietaria, o más bien la antigua propietaria del apartamento, se encerró en su habitación y ni siquiera quiso mirar fuera de su cápsula. Bajo la protección de estos muros, Nastia se sentía relativamente segura, pero comprendió que no sería posible esconderse por mucho tiempo. El crujido se trasladó desde la gran sala a la cocina. El recién llegado propietario inspeccionó la pared del armario, comprobó el contenido del frigorífico y la presencia de una cacerola con sartenes, por alguna razón incluso introdujo el contenido de un cubo de basura, que inmediatamente fue duramente criticado por desbordarse.
En otras palabras, ni la habitación ni la cocina justificaban los altos estándares de llevar la vida de un conocido. Después de que la mujer literalmente volteó el baño, la puerta del refugio de Nastia se abrió de golpe. Así que escúchame atentamente. Mi nombre es Julia Nikolaevna. Viviré aquí a partir de mañana. No toleraré un desastre tan sucio aquí. Por tanto, todavía tienes tiempo hasta mañana. Ocúpate de la limpieza. Rápidamente. Tras dar valiosas instrucciones, Julia llamó a la puerta principal y desapareció. Nastia estaba sentada en su habitación en completo silencio y oscuridad. La niña ni siquiera quería encender la luz, ni ir a su cocina después del pogromo. Pero todavía era necesario hacer algo. Por eso, habiéndose levantado de la mesa como una anciana, Nastia se fue a cocinar. A partir del día siguiente, la vida cambió radicalmente. Julia no solo se instaló sola, sino que trajo consigo sus propias cosas. Por ejemplo, el lugar cerca del espejo en el trume ocupó el tamaño impresionante de una bola de cristal sobre un soporte de madera. Esta estructura no se ajustaba en absoluto al diseño habitual del feligrés. Pero Nastia tuvo que decidirse. Julia Gusta cubrió todas las superficies libres de la cocina con varios azulejos con aromas orientales, por cuyo olor a Nastia le dolía la cabeza. Julia, mientras tanto, prohibió quitárselos, motivando a Tátima que hay mucha mala energía viviendo en la casa y que solo es posible ahuyentarla de formas tan bárbaras para la salud de las personas que la rodean. Soy una bruja, querida. Julia de alguna manera se estiró, riéndose de Anastasia. Intentó freírse una tortilla antes del trabajo y el amante de Igor bebió apresuradamente café. Así que no cuentes con el descenso. Descendencia. Nastia estalló como polvo seco. No fui yo quien sedujo a un extraño, y no fui yo quien solicitó el departamento de un extraño. El apartamento es mío, no de otra persona. Julia respondió de manera divertida. Y en cuanto a los hombres, es así, es una broma. Pero, sin embargo, yo lo habría pensado en tu lugar. Necesitas unirte a la lucha conmigo. No tuviste hijos con Igor, él no te retiene aquí. Toma el dinero por tu mitad, cuanto te ofrecemos. Y ahuyentar para arreglar tu vida personal en algún lugar hasta que ella no te cause daño mortal porque la vida del bebé es muy corta, miras, calculas y te quedarás sin nada. Tuve un sueño, Nastia dijo que no creía en daño, en conspiración, en magia, pero ella entendió que a estos dos se les había ocurrido algo y la vida no la dejaría hacerlo. Cada día con un nuevo vecino en el apartamento era una prueba para Nastia. Ella sintió muy sutilmente todas estas burlas que Fedor le hacía a Julia, ronca y ruidosa. Sin embargo, ella no pudo hacer nada al respecto. Ninguna amenaza, ninguna advertencia, ni solo solicitudes silenciosas, nada funcionó con esta mujer. Incluso le gustaba ver a Nastia humillada e insultada después de otra salida creativa. La joven lo entendió bastante rápido. Julia literalmente probó cada victoria que tuvo, lo que consideró lágrimas en los ojos de Nastia. Sin embargo, la dura realidad y la incapacidad de proporcionar vivienda en el futuro hicieron que Nastia buscara una salida al punto muerto a primera vista de la situación. En casa, no pudo relajarse ni un minuto y sentir lo que se llama detrás de los muros de piedra de su fortaleza. Julia reinaba en todas partes y estaba en todas partes. Criticó la cocina de Nastia y calificó su plato de basura. Gritó exigentemente debajo de las puertas del baño, exigiendo dejarla y darle al segundo dueño la oportunidad de ducharse tranquilamente. En silencio apagó el refrigerador de Nastia en la cocina para que se descongelara durante la noche y fluyera por toda la cocina. Y la propia niña se vio obligada a llegar tarde al trabajo, eliminando los rastros de esta catástrofe comunitaria. Nastia se sentía como la Cenicienta más real rodeada de 3 mujeres que la odiaban. Y 2 de sus hijas. Solo entonces el papel de los 3 lo interpretó con éxito una sola Julia y logró un parecido sorprendente. Nastia empezó a dormir poco y a comer poco, porque ni lo uno ni lo otro era imposible por la presencia constante de Julia.
Ni siquiera la cerradura de la puerta pudo salvarla por completo, porque podía gritar fácilmente incluso con los auriculares. Y cuando Nastia se vio obligada a abandonar su refugio, Julia jugó con ella en todo el programa, poniendo su ira en acciones reales y ficticias. Casi no pasa un solo día sin que Julia recuerde, ya sea en una nota o en un texto directo, que es una bruja hereditaria fuerte y que es más caro conectarse con alguien como ella. Julia hacía una mirada extremadamente significativa cada vez que Nastia tropezaba con el alto umbral de la cocina o se olvidaba de colgar una toalla en el baño después de la ducha. Toda la mirada satisfecha de Julia en ese momento como si le dijera a la niña, tenme miedo, todavía puedo hacer algo mal. Y Nastia, para su vergüenza, es cierto, empezó a tenerle miedo a su vecina, no tanto como le gustaría a la propia Julia, pero aún así. La chica nunca antes había tenido que enfrentarse a gente insolente, así, cara a cara. Pero, en general, son bastante amables y receptivos, dispuestos a venir siempre en ayuda de su ser querido, porque estaban en la naturaleza y eran nuevos para la tranquila y obediente Anastasia. En el fondo, la niña entendió bien que esas personas tienen mucho miedo de usar el lenguaje de la fuerza, pero no había nadie que la apoyara. Solía contar con Igor durante toda su vida consciente, pero él resultó ser demasiado poco confiable. Anastasia no tenía otros conocidos. Nastia tampoco intentó empezar a conformarse con su vida personal. El dolor demasiado profundo que le infligió su exmarido no dejó ninguna posibilidad a otros hombres. Nastia comenzó a evitarlos para no volver a ser objeto de engaño. A su edad, esas conclusiones eran completamente estúpidas y prematuras, pero ella pensaba así. Una mujer hermosa e interesante daba vueltas por el apartamento, en el que era necesario luchar por su derecho a cada mitad y cada minuto que pasaba en el baño o en la cocina. Esto, sin exagerar, no era un apartamento, sino un verdadero campo de batalla, y la víctima era Nastia. Julia arrojó activamente leña a este fuego. Y trató de lograr el mayor efecto posible. Se alegró de ver cómo sufría la joven. Esto trajo literalmente placer físico a la cruel Julia. En el trabajo, Nastia tampoco tenía absolutamente nada atascado. Los papeles literalmente se le caían de las manos. Los más importantes e importantes siempre terminaban al final de la pila. Los documentos para la firma desaparecieron de la vista. Después de que Nastia leyera el contrato por 10ª vez para decidir debo firmarlo o enviarlo a la oficina de contabilidad para el pago. Un colega se acercó a ella. Anja. Escucha, Nastasia, ¿qué te pasa? Preguntó de manera desconcertada. ¿Cómo no puedo mirarte? Simplemente no tienes cara. ¿Todavía estás preocupada por tu marido que camina anormalmente? Nastia levantó los ojos llenos de tristeza y se quitó las gafas. Ella realmente no sabía qué responder. Verás. Ella empezó con cuidado. Después de su partida, sucedió algo más. Su amante vino a verme y empezó a imponer sus reglas en mi casa. Así, por ejemplo, ahora puedo cocinar en la cocina solo estrictamente de 6 a 7 de la tarde, y ni un minuto antes o después. Solo puedo ducharme de 9 a 10. Y antes de las 7 de la mañana también tengo prohibido hacer ruido con el agua. Y esto no es normal, siempre estoy amenazado por algún tipo de plaga, que ella me enviará. Creemos en ello ahora en el siglo XXI. ¿Tú crees? No sé qué creer, dijo Nastia con tristeza. Ella fue capaz de hacer girar a Igor con tanta maestría que aquí puedes creer cualquier cosa. Sí, yo también estoy un poco confundido. Simplemente no puedo recomponerme y hacer lo que he estado haciendo durante mucho tiempo. No puedo encontrar la fuerza en mí mismo, ¿sabes? Entonces, está bien. Anja de repente se emocionó. Si ella quiere hacerte un porche, entonces le haremos un porche bueno, lindo y absolutamente maravilloso. Y además, tengo otra idea para ti. Esa noche, la aparición de Julia en la cocina fue inusual. Tan pronto como entró en la habitación, inmediatamente
Prestó atención a un pequeño jarrón de cristal en el centro de la mesa. Había varias plumas de cuervo negras atadas con un hilo rojo. Y un par de Julia miraron a Nastia por debajo de su frente y se fueron sin responder. Entonces la niña se dio cuenta de que esta ronda había terminado para ella. Más tarde, Julia encontró un poco de tierra debajo de su puerta y nuevamente, con voz estricta, le preguntó a Nastia qué significaba todo esto. Entonces nada grave, dijo la joven. Es toda la misma magia, ¿recuerdas? Te dije. Ella dijo que saquemos la tierra de esta bolsa donde va el que me arruina el ánimo. No me atrevía a escuchar a una bruja de verdad. Julia captó el tono burlón de tal respuesta, pero aún así cavó con cuidado la tierra en la cerda y la arrojó a la basura. Sin embargo, 2 días después, cuando Julia tocó la aguja oxidada cuidadosamente colocada en la manga de su hermoso abrigo de piel nuevo, la visión del mundo de un solo apartamento se detuvo de inmediato y para siempre. Te arrepentirás aún más. La mujer en la locura gritaba, recordarás para siempre ese día en que te vengaré. Era mejor para usted aceptar nuestras condiciones y salvar su vida. Cuando la puerta de entrada de la casa se cerró detrás de Julia, Nastia inmediatamente marcó el número de Anja. Parece que ha jurado, informó. Pasemos a la segunda parte del plan. Genial, nos vemos en el café Gekko en media hora. Mientras revolvía una cucharadita de café en una taza, Nastia recordó la primera bebida no potable en el café, y un amargo sentimiento de decepción en toda su gente llenó el alma de la niña. Si Anja no la ayuda como prometió, tendrá que vender la mitad de su apartamento por cualquier centavo que le ofrezcan y empezar de cero, de cero. ¿Cómo no quería esto? Nastia apenas derramó lágrimas. Llevaba 4 horas esperando a su amiga y empezó a dudar de que vendría. Sin embargo, la puerta de la entrada sonó y, en el umbral del café, parecía ser Anja. Detrás de ella acechaba un hombre de entre 30 y 35 años. Es extraño, ¿a quién podría traer Anja a la reunión?, pensó Nastia. Hola. Anja ya estaba parada junto a su mesa. ¿Conoce a Vlad, mi primo? Sirve en la policía. Y estaba muy interesado en su negocio. Así es. Nastia se animó. Quizás a Anja no se le ocurrió un plan tan maravilloso en vano y aún puede superar a la primera. Vlad se tumbó a la mesa, como de costumbre, y pidió un espresso doble. Incluso sin tener tiempo para beber, empezó a lo principal. A juzgar por su descripción, comenzó, hay lugar para un clásico, solo que no mienten a los recién casados, sino a sus familiares. Tomé la información que mi hermana me dio sobre ti y encontré tu departamento en el registro. Julia Nikolaevna ahora posee la mitad. Lo obtuvo gracias a un contrato con su exmarido, Igor Evgenievich. Aquí todo es legal. Nastia entró en pánico. Por supuesto, no esperaba que Julia estuviera en una búsqueda internacional, pero la transferencia de derechos de propiedad fue claramente anormal. «Oh no», continuó Vlad. Pude descubrir algo interesante en la biografía de la propia Julia Nikolaevna. Así, por ejemplo, Nuestra Señora fue condenada 2 veces por robo y fraude, e incluso tuvo una sentencia real, por lo que, en principio, es imposible llamarla pura como una lágrima de niño. ¿Y cómo ayudará esto a Nastia?, preguntó Anja sentada junto a su hermano. No es nada, pero pediste cavar algo. Nada mejor que una observación oculta de las técnicas de las actividades de búsqueda operativa que la humanidad aún no ha encontrado. Por tanto, observaremos. ¿Cómo? Las chicas respondieron a coro y Vlad sonrió con sinceridad. Sin que nadie se diera cuenta, respondió. Me ocuparé de todo por mi cuenta. ¿Y tu tarea? Miró atentamente los inteligentes ojos grises de Nastia, y de repente ella se sintió insoportablemente complacida. No necesito que me reconozcan ni me sorprendan. ¿Vendrás conmigo? Nastia asintió. Pero entiendes que nos estamos metiendo en un partido muy malo. Sin conseguir lo que quieres, estas mujeres pueden ser muy peligrosas. Entiendo.
Nastia volvió a asentir. Gracias por su ayuda. Y entiendo, respondió, que Nastia ahora no tiene otra opción. O ella, puesto que ya han montado un apartamento. No puedo imaginar las circunstancias en las que podría dejar sin ayuda a una chica tan hermosa como tú. Cortésmente se volvió hacia Nastia Vlad y el corazón de la niña latió con fuerza. Definitivamente le agradaba a este hombre, solo que ella misma tenía miedo de admitirlo. El día siguiente comenzó como de costumbre. La tetera eléctrica hacía ruido en la cocina, la tortilla se retorcía en la sartén, Nastia se iba a trabajar, tratando de no prestar atención a las acciones bruscas y ofensivas de Julia. De repente sonó el timbre. Lo abriré, dijo Nastia y la miró a los ojos. Para su sorpresa, reconoció a Vlad por el teléfono. ¿Pero qué tipo de mirada tenía? El hombre llevaba una máscara antigás brillante y en la mano sostenía una caja entera de herramientas. Buenos días, dijo. Desde su entrada hubo un aviso sobre la presencia de olor a gas. Aquí estoy realizando una encuesta. ¿Te diste cuenta? Julia salió nadando al pasillo, pero al ver que solo se trataba de un empleado del servicio de gas, resopló y rápidamente se dirigió a su habitación. No, no me di cuenta. Tratando de no sonreír, respondió Nastia. Lo siento, tengo que revisar personalmente su equipo de gas. Continuó con un tono de voz confiado. ¿Cuándo fue la última vez que revisaron el contador de gasolina? ¿Dónde está el pasaporte en la estufa? Déjame ponerte una marca de verificación. ¿Notaste el olor a gas? Todas las horquillas funcionan. El hombre hizo preguntas como un trabajador de una gasolinera y, al mismo tiempo, no se olvidó de sacar tal o cual herramienta de su caja y trabajar con ella cerca de la estufa. Finalmente, habiendo tapado la puerta de la cocina, con un pequeño y brusco movimiento sacó del fondo de su caja una especie de cilindro diminuto. Y rápidamente lo atornilló a la puerta de madera del armario, justo detrás del tubo de gas. Toma, ahora está bien. Pudieron escuchar los deseos de todos un minuto después. Perdón por molestarte, iré a ver a tus vecinos. ¿Qué quería este imbécil? Preguntó Julia cuando la puerta se cerró detrás de Vlad. Acaba de revisar la estufa. La niña respondió y comenzó a desayunar. En el trabajo, ellos pudieron evaluar plenamente el grado de humor de Vlad. Resulta que conectó su cámara de video con un micrófono de alta calidad y, por lo tanto, todas las conversaciones y acciones de Julia quedaron grabadas en el territorio común. Además, se pueden ver incluso online mediante un teléfono o un ordenador portátil. Reality Show detrás del cristal, anunció Anya en el tono de la conferencia cuando las chicas vieron cómo Julia lucha heroicamente contra las consecuencias del café que se escapó de Turquía. ¡Qué escoria! Nastia se expresó un poco más específicamente, viendo a Julia verter agua en una botella con sus utensilios para lavar. Pero esto ya es interesante, se estiró Anya, mirando a Julia sacando su teléfono y marcando el número. Sí, soy yo. Les llegó la voz de la mujer. Tu antiguo tonto impenetrable. Ella se niega a reescribir su mitad. Sí, entiendo que es peligroso, pero me prometiste que todo el departamento será mío. Kotick, no me amas, ¿verdad? Piénsalo, adiós. A esta rata se le ha ocurrido algo. Anya reaccionó sin vergüenza en sus palabras. Oh, tengo miedo por ti, Nastia. No puedes escribir nada. Si estás atado, debes seguir adelante. Nastia recordó a Vlad, quien la ayudó, y su corazón se sintió cálido. Por la noche, el orden de la vida en su apartamento no había cambiado desde hacía muchos días. Nastia preparó y cenó rápidamente. Y luego se fue a su habitación. No estaba contenta con la presencia de Julia. Entonces Nastia tomó un plato con ensalada verde y puré de papas y se fue a su habitación. Allí, primero colocó la cena sobre el escritorio y luego decidió conectar la cámara a su teléfono inteligente. Al ingresar rápidamente la contraseña,
la joven quedó asombrada. Mientras tomaba una taza de té, vio a Julia, que estaba sentada en la mesa de la cocina. Con cuidado pasó un trozo de papel sobre la bebida. Un minuto después, las migas blancas cayeron directamente en la taza. El ladrón miró a su alrededor, Julia removió el polvo en la taza y regresó tranquilamente a su lugar. Nastia decidió que esa oportunidad solo ocurre una vez en la vida y que tiene que aprovecharla. Entonces se reveló el verdadero rostro de su ex y su amante. ¿Decidieron envenenar? No, no funcionará. Ahora está avisada y de su lado también habrá una jugada digna en este partido. Como si nada hubiera pasado, Nastia fue a la cocina y tomó su taza. Literalmente sintió toda la piel mientras Julia la miraba fijamente. Mira, mira, no conseguirás nada. La niña vertió el contenido de la taza en una botella de agua mineral, que casualmente estaba en su bolso, y decidió firmemente darle la bebida a Vlad mañana. A la mañana siguiente, Julia se levantó casi tan temprano como la propia Nastia. ¿Qué no estaba esperando? Y ella estaba cuidadosamente interesada, como si la niña hubiera entrado en la cocina. Bueno, ¿cómo está tu autoestima? No lo lograrás. Nastia respondió a su manera irónica. Aunque luego, añadió con un pañuelo para confundir a Julia. Me duele un poco la cabeza. Supongo que no dormí bien. Sí, sí, no dormí bien. Como si a los chinos les gustaran los viejos amigos que se conocen desde hace 1000 años. Y esto hizo que Anastasia se mareara, obligándola a olvidarse de todo en el mundo. En los ojos profundos de Vlad, Nastia vio claramente admiración y esto le dio coraje. Por la noche, al regresar a casa, Nastia preparó a propósito un té fuerte y fue a maquillarse al baño. Vio cómo la vecina anónima volvía a girar una bolsa desconocida sobre su taza y vertió bollos blancos en el té. Por alguna razón, Nastia ni siquiera se sorprendió. A la mañana siguiente, Nastia continuó retratando a una persona que no dormía bien y ahora no tenía la mejor autoestima. Le costó no sonreír cuando Julia una vez más aceptó decir eso y fue mejor tomar esa pequeña cantidad que le ofrecieron y quitarse del camino. Vlad la llamó alrededor del mediodía, justo antes de la hora del almuerzo. Bueno, ¿qué hay ahí? Nastia preguntó divertidamente. Debemos reunirnos. El interlocutor respondió sin ningún pretexto. Un acercamiento tan directo desanimó mucho a Anastasia, pero a esa hora dio permiso para reunirse. Hoy Vlad la llevó a una exposición de plantas exóticas. Sin embargo, las plantas en sí no eran de interés para nadie más que para ellos, ya que Nastia y Vlad eran los únicos visitantes. Hay menos orejas, explicó el policía a su compañero, y Nastia asintió y asintió. Entonces, comenzó Vlad, apenas llegaron a la primera exposición. En la bebida que me diste, nuestros expertos encontraron un compuesto de cobre, un compuesto tóxico, un efecto acumulativo. Provoca síntomas de un resfriado común, que de repente acaba siendo letal. Nastia lo escuchó atentamente, asomándose levemente. Me pregunto de quién fue la idea del veneno. Igor. ¿Cómo pudo serle eso? Es peligroso para ti estar ahí. La voz de Vlad llegó hasta ella y Nastia, casi sorprendentemente, volvió los ojos hacia él. Parecía haber olvidado que no había venido sola a la exposición. ¿Qué? Lo siento, escuché. La niña sacudió la cabeza, tratando de ahuyentar los pensamientos obsesivos. Corres peligro de quedarte solo allí. En silencio y lentamente, como si Vlad repitiera el niño. Y luego añadió un discurso. Te tengo miedo. Miles de tanta indiferencia se leyó en los ojos del hombre que a la joven la cabeza le daba vueltas. Vlad se inclinó ligeramente hacia ella y fácilmente tocó sus labios con los suyos. Escuche lo que hay que hacer, continuó su conversación un minuto después. Y a la mañana siguiente, se produjo un fallo de encendido en su apartamento con Julia. Cuando Julia, somnolienta y aturdida, salió de su habitación y caminó por el pasillo hacia el baño,
alguien llamó a la puerta de manera particularmente desagradable. Ya voy. Julia escuchó una voz débil desde la puerta cerrada. La puerta se abrió y de allí apareció la propia Nastia. ¿Pero cómo era ella? Toda pálida, sudada, apenas moviendo las piernas y agarrándose al suelo que parecía una lona con las manos. Anastasia pasó lentamente por la puerta y tropezó con Julia. Dos personas entraron al apartamento vestidas como empleados de la llamada ambulancia. De pie en el pasillo, Julia escuchaba con placer cómo su vecina indiscutible se quejaba de fuertes mareos, fiebre, oxidación y dolor en el pecho. ¿Tos? ¿Jadeo? Preguntó el anciano médico mientras el joven felcher colocaba un tonómetro Mangeto en la mano de Nastia. La tos era leve. Nastia suspiró débilmente mientras el felcher trabajaba con la pera de necesito tomar la emergencia, dijo Julia. 20 minutos después, apareció en el consultorio del médico desde la puerta de la habitación de Nastia. Me van a llevar al hospital, dijo Anastasia a su vecina. Que te mejores pronto, dijo Julia, casi sin ocultar su sonrisa mezquina. Por supuesto, ella le respondió en la ambulancia con la ayuda de Nastia, aunque sabía que no podía oírla. Los médicos, advertidos por las autoridades y su omnipotente departamento, la llevaron al hospital central de la ciudad, donde pasaría al menos unos días. Allí se jugaría el final con la obra de dos partes. La vida en el controvertido apartamento transcurría a su manera. Julia no tuvo tiempo de disfrutar de su condición de prácticamente única propietaria del salón. Todos los planes del capitán arruinaron a la novia de Nastia, quien tomó la moda de aparecer en el momento más inoportuno. Llegó por la mañana o por la tarde, abrió la puerta con las llaves y empezó a hacer ruido en la habitación de Nastia. Esto era terriblemente molesto para Julia, que ya tenía sus propias condiciones de vida. Por lo tanto, Julia incluso trató de asustar al invitado diciéndole que ella es una bruja y que inmediatamente le causará un gran daño, si no se escapa de aquí. Y era ella. En respuesta, ella simplemente miró a Julia con una mirada ardiente y dijo que si al menos una vez notaba la atención de Julia hacia su persona, entonces no sería recibida no por un flagelo mítico, sino por personas bastante específicas. Mi hermano lleva una semana fuera como en un sueño, le explicó a su insolente vecino, y está buscando un lugar donde vivir para él. Entonces, mientras Nastia esté en el hospital, podrá charlar contigo. Y sus amigos también. Anja, ¿sabes qué? Tus ancianas tienen hambre. Anja le susurró, porque deberías sentarte en silencio o las llaves estarán en la habitación de su hermano. Sin decir nada, Julia se dirigió a su habitación. Anja sonrió sombríamente. Todo recién comienza, vecino, todo recién comienza. Una semana pasó volando instantáneamente. Julia ya estaba preocupada por lo que le estaba pasando a Nastia. Después de todo, ella entendió perfectamente que la acción del polvo debilitaría la incapacidad de alimentar a la víctima con una nueva porción. Una noche, apenas regresaba del trabajo, Julia se vio obligada a correr hacia la puerta. Primero la llamaron y luego llamaron a la puerta. Su amante, Igor, estaba en el umbral y no tenía rostro. ¿Qué le diste?, gritó, apenas teniendo tiempo de cerrar la puerta detrás de él. OMS. ¿Qué le diste? Nastia, ¿por qué te lo pusiste? Para que ella pensara que estaba enferma. Igor expresó más específicamente. Nada especial, dijo Julia. Bueno, una cosa surgió por casualidad. 3 días toserá y estará como nueva. ¿De qué estás hablando? Al no aprobar la respuesta de Julia, Igor caminó directamente con sus botas sobre un laminado limpio hasta la cocina, se sentó a la mesa y miró la pared con una mirada invisible. Recibí una llamada del hospital. Dijo con voz que se cayó. Y dijeron que Nastia murió hoy. ¿Cómo murió ella? Julia miró al interlocutor con los ojos redondos. Ella no podría morir por esta composición. Está completamente a salvo. Nastia murió.
Igor repitió con un eco. Prepárate, vayamos juntos al hospital. Necesitamos hacer creer a todos que ella se fue por razones naturales. Estúpida babosa. Elige una expresión, ¿eh? Julia estaba furiosa, pero luego la conciencia de lo sucedido la tranquilizó y la mujer empezó a vestirse rápidamente. Antes del hospital, la pareja llegó en completo silencio. No tenían absolutamente nada que decirse el uno al otro. Varias veces Igor vio de pasada a su compañero y su espalda estaba cubierta de sudor frío. Que en este momento Julia piensa en cómo echarle toda la culpa al cómplice y que no decir, son realmente asesinos, cómplices asesinos. Igor no sabía por qué los llamaron del hospital después de todo. Vivían mucho bajo un techo y una muerte tan repentina no podía evitar despertar sospechas y aún así ¿por qué? ¿Por qué lo llamaron? Igor y Julia recibieron a todo el centro médico con el olor a desertores y las fuertes voces del personal médico. Mientras los llevaban al segundo piso, Igor ya no estaba de humor para ir a la unidad de cuidados intensivos. Se dio cuenta de que había destruido su propia vida con sus propias manos y había creado algo terrible. Mató a un hombre. Mató a su esposa. Una persona perfectamente normal, a la que, si le pones la mano al corazón, la amas. Se cubrió los ojos con la mitad del apartamento y la acumulación de tal manera que decidió cometer un delito. Pero él no lo sabía. No podía saber que Julia, que prometió que el mosquito no le tocaría la nariz, haría todo de manera tan obstinada, tan incómoda, y Nastia simplemente moriría. Julia vio cómo los cuervos jugaban sobre la piel de su amante. Y la naturaleza, sus pensamientos, no podía ocultar a la mujer observadora. Ella entendió en que estaban atrapados debido a la codicia y la codicia por el Igor de otra persona. Ella no se consideraba así y ya había pensado en cómo librarse de las cadenas de la ley. Pero ella no lo pensó bien. Se esperaba que la sustancia que vertió en la taza de su vecino en el apartamento no pudiera ser determinada mediante la autopsia. La oficina del jefe del departamento de reanimación y terapia intensiva, donde los llevaron para conversar, era pequeña, pero bastante acogedora. De pie en un rincón, el sofá insinuaba que el dueño de la habitación podría quedarse dormido en el trabajo si le caía el pesado trabajo diario, y el microondas con hervidor, de pie sobre la mesita de noche del hospital, delató a una persona que estaba comiendo en él durante una ambulancia. El propio jefe del departamento los recibió con mucha amabilidad e incluso les sugirió sentarse en el mismo sofá de un rincón. Ellos vendrán a ti ahora. Como salir de la oficina, cubriendo con cuidado la puerta trasera. Igor y Julia se quedaron paralizados en el borde del sofá, sin siquiera mirarse. Cada uno de ellos entendió que sus intenciones habían ido demasiado lejos y esa invitación a conversar no era el final. La puerta se abrió con un ligero crujido y una mujer esbelta y esbelta de mediana edad entró en la oficina. Su cabello estaba recogido en un peinado alto, un vestido y en sus manos estaba pintada una carpeta negra con documentos. Le preguntó Igor Yevgenievich en un tono frío y profesional. Igor asintió, mientras miraba a su vecino en el sofá, pero la mujer no le prestó atención a Julius. Me gustaría hablar con usted antes de llamarlo para declarar ante la policía. Y yo también, por cierto. He estado guiando a su esposa desde que vino a nosotros. La comisión letal no encontró ninguna violación en su muerte, pero sus amigos presentaron un informe policial. Por eso, me gustaría hablarte de las particularidades de su anamnesis, de su vida y de su enfermedad, para saber qué. Solo para saber. Terminó siendo una mujer con un bulto. En realidad, ella no. Nosotros no. Igor claramente se sentía fuera de su lugar. Ya estábamos divorciados cuando, lo entiendo. La mujer se sentó en el borde de la silla. Cubierto de piel artificial negra. Pero aún así, probablemente pasaron muchos años juntos, se conocieron. Por ejemplo, ¿Anastasia era alérgica a algo? No lo sé, no lo recuerdo. Igor se apretó, cubriéndose de dolorosas manchas de dolorosa vergüenza.
Solo en esos minutos le alcanzó el poco tiempo que le dedicaba a su esposa. Tuvo un shock anafiláctico. Ella dijo que era posible, pero Igor estaba completamente desesperado. Su tardío arrepentimiento junto con la comprensión de la profundidad de sus problemas con la ley lo hicieron insoportable a las preguntas del médico. Todo el equipo del departamento intentó sacarla del estado en el que había entrado, interrumpió el pensamiento del médico, pero, lamentablemente, no todos somos fuertes. Adiós. Después de despedirse, la mujer se levantó y se fue. Apenas la puerta se cerró detrás de ella, Igor se volvió hacia su compañero. ¿Así es como se te ocurrió la idea de acogerme y enviarla a ese mundo? Cayó sobre Julia. Buen plan, no dirás nada. Correcto al 100% en el objetivo. Solo que ahora el apartamento no será necesario. Te pudres en prisión. No sabía que ella reaccionaría así. Es tu culpa. Deberías haberme avisado que tiene alergia. ¿Cómo podría saber esto? ¿Soy su médico personal? Puedes pensar que sé medicina. Julia respondió enojada. Y cierra la boca. No piensas lo que dices. Pero su premonición llegó tarde. El que se suponía debía permanecer invisible y sin ser escuchado durante mucho tiempo, sonrió para sí mismo y presionó el botón de detener la grabación. El caso casi está terminado. Igor bebió por quinto día, casi sin darse la molestia de recuperar la sobriedad. El mal presentimiento no abandonó al hombre. En cada rincón oscuro, su difunta esposa empezó a quejarse, y por eso empezó a dormir con la luz encendida. Igor vivía en una habitación de un dormitorio de trabajo, que inmediatamente transformó en su mitad del apartamento. Fue este intercambio el que Julia le ofreció y él no se atrevió a negarse a perder su lealtad. Ahora Igor se dio cuenta de que era simplemente un tonto. Pero al final se arrinconó. Cuando llamaron a su puerta, que estaba cubierta de pegamento viejo, Igor ni siquiera tuvo fuerzas para abrir. No había estado esperando a nadie durante mucho tiempo. Julia dejó de interesarse por su destino desde el mismo día que visitaron juntos el hospital. Y después de varias caminatas, llamaron y se ofrecieron a escribir una declaración por su cuenta. En resumen, no había ninguna razón para interesarse por Igor. Y por eso nadie estaba interesado en él. Sin embargo, el visitante se mostró muy persistente y el golpe se repitió. Y la segunda vez, y la tercera, e incluso la cuarta. ¿Quién está ahí? Finalmente, Igor reaccionó cuando se dio cuenta de que definitivamente no podría deshacerse del invitado de otra manera que mediante comunicación directa. En principio, Igor y Pilt porque lo entendieron. Vendrán por él. Tarde o temprano, pero seguro que llegarán. Al repasar la situación en la que se metió gracias a Julia, el hombre se dio cuenta cada vez más de que el castigo por el crimen era irreversible. Era una persona lo suficientemente inteligente como para comprender que el cómplice no se echaría toda la culpa y les diría a los investigadores que él, Igor, estaba al tanto de su plan para envenenar a Nastia. En realidad no hasta la muerte, sino para que ella creyera en la escoria, y les vendió la mitad del apartamento por nada. Igor sonrió sombríamente. ¿O tal vez todavía existe esta escoria? Nastia fue hacia esa luz y parece que una maldición se cierne sobre él. Igor pensó que ni siquiera entendía cómo se encontraba este visitante en su habitación. Alto y delgado, miró a Igor con desprecio. Allí estaba abierta, apretó entre dientes, mostrando la puerta principal. Disfrázate, irás conmigo. Al principio, Igor intentó protestar y desobedecer la petición del extraño. Luego, cuando le dijo provechosamente que la resistencia no solo es inútil, sino también extremadamente dañina, empezó a negociar con él. Cuando este truco no funcionó, Igor, condenado, empezó a mirar en qué rincón de la habitación había dejado sus únicos pantalones limpios y dónde estaban su chaqueta de desfile y de día. Vladislav. Y fue él quien visitó a Igor tan temprano en la mañana, vigilándolo con un sentimiento mixto. De disgusto,
irritabilidad y lástima. Así se puede ver el insecto venenoso después de que entró en el matraz del investigador, quien de un solo golpe le quitó la compasión y se volvió completamente inofensivo e inútil. Ahora Igor no podía hacerle nada a Nastia. Ni malo ni bueno. Se volvió inofensivo e inútil. Pero Vlad comprendió que había que poner fin al asunto. Nastia, por supuesto, le preguntó algo más. No quería arruinar la vida de Igor. Pero en este sentido Vlad tenía sus propias suposiciones, elaboradas gracias a un largo trabajo en el campo con un contingente específico. No puedes darle a alguien la oportunidad de destruirte después de que ya lo haya hecho una vez. ¿No es así? Después de que Igor, con gran sorpresa, descubrió eso y no parecían nada amigables, hizo un gesto con la mano y accedió a salir del apartamento. El hombre ni siquiera se sorprendió cuando descubrió que el satélite lo había metido en un coche de policía y lo había llevado al lugar. En la habitación donde poco después empujaron a Igor, no había casi nada, solo una mesa y 2 sillas. En uno de ellos se encontraba un visible caballero de mediana edad, en el segundo se sentó inmediatamente un visitante matutino. El primer hombre empezó a hablar. Obviamente, necesitamos hablar. Tenemos los resultados del descubrimiento del cuerpo de su ex esposa. ¿Y sabes qué es interesante? Resultó que la pobre niña fue envenenada. Sí, sí, así es. Mel inmediatamente salió de su cabeza. Estaba esperando este momento y ahora se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Sin embargo, definitivamente no iba a cargar con toda la culpa. E Igor estaba dispuesto a enviarla a los bares. No lo entiendes, empezó con el calor. No era veneno, era un desastre. ¡Ay, un desastre! Así es, preguntó el segundo hombre, adelantándose un poco. Un desastre, continuó Igor, casi llorando. Créame, queríamos asustar a Nastia. Bueno, queríamos asustarla, para que escribiera un documento al apartamento y todo el apartamento fuera mío. Nuestro apartamento con Julia. ¿Lo entiendes? Igor, quejándose, miró a los ojos a uno u otro hombre, pero solo vio disgusto en ellos. Por lo tanto, comenzó a hablar aún más rápido, temiendo que lo interrumpieran ahora. Por eso Julia, bueno, la chica que vivía con Nastenka, empezó a darle de comer. Ella, no soy yo, una palabra honesta. Igor casi lloró, rompiéndose las manos delante de él, y en ese momento se arrepintió mucho. No sabía lo que estaba vertiendo allí, no quería, dije que no. Pero, bueno, resultó que ella vertió todo y ahora así le pasa a Nastia. Igor claramente perdió el hilo de la historia. En el rostro del hombre se leía claramente su relación con el hablante e Igor comprendía. Este es el final de sus esfuerzos. Lo saben todo y no le dejan salir del agua. Y ella lo derramó sobre él. Y Nastia dijo que se sentía mal y fue al hospital. Igor sonreía y solo sentía un miedo pegajoso y repugnante. Se sintió arrepentido y retrasado. Vlad miraba a Igor y pensaba, debería revelarle todas las cartas al hombre que finalmente bajó. Y decidió que sí. Nastia, su Nastia. Ella debe tener la oportunidad de mirarlo así. Y definitivamente debe verla, para que cada uno entienda lo que vale el segundo y no se haga ilusiones. Sin embargo, parece que Anastasia es una chica inteligente, y para ella, con ilusiones, todo se acabó para siempre. Tuvo que pasar por muchas cosas en los últimos 6 meses. No quería matar. Mientras tanto, Igor apenas lloró. Es toda ella, Julia. Ella me convenció. Era muy codiciosa, no quería nada más. Y siempre sentí pena por Nastia, siempre la amé. Vlad no estaba acostumbrado a posponer la premonición por mucho tiempo en la vida de sus planes, así que tomó el teléfono en sus manos, marcó el número y dijo solo una palabra. Entra. La puerta se abrió tan repentinamente que Igor incluso saltó de ella.
Nastia estaba detrás de la puerta, viva e incluso parece completamente sana. La joven, gracias a una pequeña cámara inteligentemente montada en el techo, podía ver y oír todo lo que sucedía en la oficina, y ahora miraba a su exmarido con una mirada dura y sin pestañear. Igor quedó atónito. Y en un sueño terrible, este hombre mezquino y humilde no podía ver que su ex esposa regresaría de ese mundo a buscarlo, ni quería vengarse de él. Yo. Igor mira fijamente a Nastia, con los ojos bien abiertos. No quería, era ella, era ella. Un grito histérico atravesó las paredes del edificio y Nastia de repente se sintió muy avergonzada. ¿Y este es el hombre que una vez amó? Ella lo bendijo con noches, se compadecía de él en caso de alguna fechoría que amenazara su vida. Para él, ella vivió, apenas se moría de hambre y, obedientemente, apartó cada centavo para que él la elogiara. ¿Para él? Por esta razón. La niña lo observó en silencio luchar histéricamente contra Igor. Ella no sabía por sí misma si él entendía que estaba viva o lloraba de tal manera su muerte prematura. Bajo la influencia de los vapores de alcohol, el cerebro de Igor realmente emitía conclusiones a veces extrañas y sus pensamientos eran muy incomprensibles para los demás. Vlad notó que Nastia bostezaba y se apresuró a saltar de su silla. Abrazando a la niña por los hombros, la sacó de la oficina y él mismo no regresó allí. Vladislav llevó a Nastia al primer piso. Allí, donde tarareaba, como si lo molestara un pequeño servicio de cafetería. Entendió que ahora es necesario persuadir a la niña para que no se encierre y esté entre la gente. No es frecuente que las personas se encuentren cara a cara en la vida cotidiana con sus potenciales asesinos. Aconsejó, mirando a los ojos de Anastasia, pero ella solo sacudió la cabeza con tristeza. ¿Lo amaba, sabes? Ella preguntó intensamente. Entiendo. Vlad asintió, sin quitarle los ojos de encima a Nastia. Pero esto ya es cosa del pasado, ¿no? ¿Estás bromeando? Nastia apenas notó el espíritu. Por supuesto, en el pasado. Ni siquiera puede haber una palabra sobre el hecho de que se quedó dormida, pero Vlad la entendió sin decir una palabra. ¿Con qué está amenazando ahora? Después de un rato, le hizo una nueva pregunta a Anastasia y Vlad comenzó a responder desde lejos. Verás, todas estas mascaradas con máscaras antiguas fueron por una razón. Y también viajes con linternas al hospital. Crímenes de este tipo son muy difíciles de probar. A menudo, la base de pruebas literalmente se desmorona en los tribunales, porque no hay cuerpo, no hay caso. Y por eso, teniendo en cuenta que ahora está aquí voluntariamente charlando con nosotros. Igor Yevgenievich definitivamente no podrá molestar a nadie durante los próximos años. Pero Julia Nikolaevna, como principal inspiradora ideológica e incluso autora del crimen, descansará de la sociedad por más tiempo. Creo que debería estar a su favor. En cualquier caso, ella definitivamente no podrá comprarse un abrigo de piel y hacerte daño. Entonces ahora puedo considerarme libre y feliz. Así es. Eso fue lo que Vlad le dijo, aunque la barra de hierro de la desesperación apretó con fuerza su corazón. El hombre no quiso poner fin a la investigación y Anastasia desapareció de su vida. Estaba dispuesto a organizar otras 200 pruebas de equipos de gas en casa, 300 viajes a la ambulancia y pedir a todos los empleados de reanimación que desempeñaran el papel de médicos en el consultorio. Solo si Nastia estuviera a su lado, siempre a su lado. Probablemente estaba claramente escrito en su rostro, porque Anastasia miró a Vlad con atención, sin cerrar los ojos, como si tuviera miedo de perderse o interpretar incorrectamente algo. ¿Y me dejarás compañía si quiero volver a vernos? Tratando de hablar con calma, preguntó Vlad. Aunque el corazón del joven parecía latir con fuerza en la garganta, trató de mantener una mirada ligeramente distraída. ¿Cómo podría negarme a acompañar a mi Salvador? Anastasia brilló de alegría ante tal giro de los acontecimientos. Nunca y bajo ninguna circunstancia.
Un coche grande y bonito frenó cerca del centro comercial y de allí saltó a la acera una joven elegantemente vestida. La calle primaveral, bañada por las recientes lluvias, brillaba con lentes de charco sin secar, la brisa fresca movía entre los árboles una hoja joven y jugosa, y la mujer, con andar juguetón, se dirigía hacia la entrada central. La mirada que le dejan los transeúntes al azar puede indicar que la mujer está realmente feliz. Sonrisa ingeniosa, un poco con los ojos muy abiertos y un poco divididos en cada movimiento. Un elegante sombrero rojo brillante, complementado con una bufanda del mismo color con botas y un bolso, se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, lo que le daba a la joven una mirada un poco desconsiderada. Con paso seguro, el visitante se dirigió al primer piso, pasando por numerosos centros comerciales y pequeñas tiendas, una pequeña cafetería conocida por su ambiente lindo y hogareño. Nastia, ¿qué veo? Otra mujer, más o menos de la misma edad, corrió a su encuentro. Se abrazaron justo en el centro del salón, sin prestar atención a los demás. Las chicas se sentaron a la mesa del rincón e hicieron un pedido. Mientras esperaban sus bebidas y postres, las conversaciones comenzaron en el alma. Bueno, dime cómo volaron. La joven que esperaba a su amiga en el café, con indiscutible interés, miró su elegante atuendo. Volaron bien, dijo. El vuelo fue directo y ni siquiera se retrasaron, ¿te imaginas? Ojalá yo también tuviera suerte en el camino de vuelta. No sabes, Annika, lo feliz que estoy de volver a verte. Para nosotros desde hace mucho tiempo. Anja bebió el primer sorbo de café con leche y quedó aturdida de placer. 2 semanas hasta que Vladik resuelva todos los problemas en la sede local y finalmente podamos volver a casa. Escucha, qué lindo sombrero, simplemente un milagro. ¿De dónde es esto? Desde Milán, Anastasia sonrió, y era ella. ¿Terminamos en una boutique completamente inusual? La conversación entre dos amigas desembocó en temas tan lindos de mujeres como la moda, el estilo y las aventuras románticas. Los últimos 5 años hicieron de Ana y Anastasia verdaderas amigas en el mejor sentido de la palabra. Tan pronto como Vladislav, con todas sus propiedades, llevó el caso del envenenamiento de Anastasia a la corte, antes de eso, después de haber trabajado duro en la recopilación de pruebas por parte de la NVI, invitó a la chica que salvó a encontrarse con él. Dado que Vlad no solo era un gran profesional, sino también un hombre valiente, logró hacer que la cabeza de Nastia diera vueltas con su cuidado inusual. Entonces, por ejemplo, no entendía el significado de ahorrar dinero para un pasatiempo y, por lo tanto, el tiempo que Nastia pasó con él se volvió diverso e interesante. Los dos jóvenes salieron juntos de la ciudad, se fueron de vacaciones, se internaron en el bosque y bucearon en cascadas. En una palabra, la vida de una joven en una hora dejó de parecerse a un pantano en el que estaba sumergida por su codicioso y antiestético Igor. El apartamento fue devuelto a propiedad de Anastasia, ya que el investigador pudo encontrar rastros de dinero faltante de la cantidad que Igor y Nastia habían ahorrado a lo largo de los años de matrimonio, y la sección fue reconocida como tal, que no cumple con los requisitos de la ley. Igor firmó documentos que no pretenden ser suyos y está dispuesto a satisfacer las acumulaciones. Sin embargo, las acumulaciones ya estaban presentes formalmente, ya que Igor las puso en juego en el intercambio de criptomonedas. Pero estos ya no eran los problemas de Nastia. Ella, por motivos completamente legales, lo dejó todo en manos de Julia y vendió el apartamento con alegría. El día anterior, Vlad le ofreció una mano y un corazón. Y luego fue trasladado a la capital, donde debía dirigir el departamento de lucha contra los delitos económicos. Después de varios meses, la pareja registró su relación y la testigo de su boda fue, por supuesto, su fiel amiga Anja. 1 año después nació su hijo y Vlad tuvo la oportunidad de viajar con su familia, gracias al cumplimiento de sus nuevas funciones oficiales. Juntos viajaron por más de un continente. Y siempre se entendieron perfectamente.
Anastasia no se cansó de agradecer al destino por haberle dado la oportunidad de conocer a una persona tan hermosa como su segundo marido. Un poco más tarde, los amigos salieron del café y se fueron de compras con bromas y chistes. Como empezó a decir Anya después de toda esta historia, Suba,